sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les saluda nuevamente el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, nuevamente desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos, primeramente aquí en Paraguay, que el Eterno les bendiga muy ricamente, sean todos bienvenidos. También a nuestros queridos hermanos que habitualmente se van conectando también de la República de la Argentina. Estamos nuevamente reunidos delante del Señor para seguir con esta temática fundamental para estos tiempos que nos toca vivir, la unción verdadera número 10. Venimos perseverando en este material que hemos desarrollado hace algún tiempo. Nos queda un poquitito más para poder compartir con los queridos hermanos. Mientras vamos esperando que los hermanos se vayan conectando, allí aparece mi amada esposa Cristina María, bendiciendo este servicio, bendiciendo al pueblo del Señor. Agradecemos por la sierva del Señor que siempre está respaldando esta audición tan importante para seguir creciendo en la palabra del Señor. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, muchos de ellos que también habitualmente nos están siguiendo, y todos los hermanos, hermanas, amigos que en algún momento van a estar escuchando esta audición. Recién ayer, por la gracia del Señor, pude terminar aquel material que les decía, en el cual estaba trabajando, Seamos Santos. Ayer lo hemos terminado, nos falta editarlo y bueno, veremos oportunamente cuándo lo vamos a estar compartiendo. Como ustedes saben, somos un ministerio de enseñanza. Normalmente hacemos nuestras cartillas de 40, 50 páginas. Quiero que acá puedan apreciar un poquito. Este es un poquito el formato ustedes lo están viendo al revés, pero son cartillas prácticas que ayudan a los pastores, a los líderes, a los hermanos a poder tener el material para poderlo compartir en cualquier momento. Algunos hermanos de Argentina estuvieron preguntando por el material, así que luego me estaré comunicando a los teléfonos que me estuvieron compartiendo para ver en qué momento tenemos la posibilidad de poder entregarle estos materiales. Entonces, querido hermano, hacemos una breve oración, estamos ya orando, proseguimos entonces con la unción verdadera número 10. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento. En el poderoso nombre de Yeshua, Señor, tú bendigas, Señor, a tu pueblo, bendigas esta transmisión, bendiga las comunicaciones, para que podamos fluir con toda libertad en la unción poderosa del Espíritu Santo, Padre. Sea tu gracia con nosotros, Señor, sea tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, tu buen entendimiento, Señor, y más que nada la gracia, la capacidad para aplicar todo esto que estamos viviendo, Señor, que no es fácil y que sabemos, como veníamos enseñando, Señor, que no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Dependemos de ti, Señor. Lo que sí tenemos que hacer es rendirnos a ti, entregarnos a ti, tomar la decisión de permitir que tu buen espíritu, Señor, esté desarrollando, esté expandiendo y esté formando a Cristo, a Yeshua en nuestra mente, en nuestro corazón, en el hombre interior. En el nombre de Yeshua te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, que tú puedas completar en nosotros la buena obra que has diseñado desde el principio. En el nombre de Yeshua, Padre, una vez más reprendemos toda opresión del enemigo, reprendemos toda perturbación de las tinieblas allí donde están también conectados nuestros hermanos y hermanas, amigos. Señor, tus ángeles guerreros poderosos, guardianes, ministradores, estén acampando, Señor, estén deshaciendo todo operativo de las tinieblas, Señor, y tú nos bendigas en esta noche, Señor, con tu hermosa presencia, Señor, en el nombre de Yeshua, como está escrito, en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida, y decimos amén y amén. Bien, queridos hermanos, estoy en la página 36 de este material. Veremos hasta dónde llegamos hoy. Ya nos queda poco para estar viendo, tal vez una clase más. Vamos a estar
chequeando todo esto. Abramos en la escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 28. Saludamos a la familia Fernández en Buenos Aires, que el Eterno también les bendiga en este momento. Ezequiel 39, 28, estamos viendo, en lo último que vimos estaba en Ezequiel 37, la restauración de los huesos secos, la profecía de Ezequiel, y estábamos en el punto donde solamente por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo poderoso de Yahweh, de Yeshua, es que solamente podemos ser restaurados. Con todo respeto, nadie se ofenda, ya lo venimos diciendo hace bastante tiempo, ¿verdad? La vida espiritual no puede ser restaurada por la vida de los psicólogos. Yo sé que se van a tirar todos los psicólogos cristianos, entre comillas, creo que tienen muchas cosas para aportar, otras no tanto, pero con todo respeto, vuelvo a repetir, toda la gloria a este servidor, particularmente así lo creo y así lo dice la palabra, se la voy a dar al Señor. No murió ningún psicólogo a favor de su alma. El que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener todos los beneficios, incluyendo el perdón, la liberación, la santificación, la justificación, es el Cordero Santo, es Yeshua el Mesías. Esa obra de la cruz, como he colocado en el perfil, ustedes pueden ir leyendo algunos comentarios que vengo poniendo, puede entrar en nuestro hombre interior, en nuestra alma, por medio del Espíritu. Ya hemos recibido el Espíritu ahora quiere introducir todo eso en nuestro hombre interior, en nuestra alma, lo que es la voluntad, los pensamientos, los sentimientos. Entonces, mi hermano, necesitamos de la palabra del Señor, la instrucción del Señor, la luz del Señor, no tanto de los medios de esta tierra, de este mundo, sino que necesitamos el poder sobrenatural del Señor. Saludamos a nuestro querido hermano Juan de la provincia de Formosa, sean todos bienvenidos, su esposa Mayra, toda su hermosa familia, que el Señor les bendiga muy ricamente. Ezequiel 39, 28, estamos viendo entonces la restauración de nuestro ser, que esto va a acontecer todos los días de nuestra vida hasta el sonar de la trompeta. Estamos siendo limpiados, regenerados, restaurados. Hay veces, como estoy estudiando para una cartilla que tengo en mente un poquito más adelante, estamos siempre peleando contra el enemigo, contra la carne. Es una batalla que no va a terminar, es una batalla diaria que tenemos, ya que, como decíamos en otros estudios, los remanentes o los restos del pecado han quedado en nuestro cuerpo mortal, y Pablo lo sabía, y por eso nos escribía bajo la guía del Espíritu Santo que esos restos que están en el cuerpo mortal deben ser sometidos por la unción del Espíritu Santo. El punto es que cuando el creyente comienza, como también estoy predicando, ustedes pueden escuchar eso en el perfil, comienza a dormirse, comienza a estancarse, el enemigo lo sabe y obviamente puede contraatacar contra nuestras vidas para volver a destruir todo lo que veníamos edificando con la ayuda del Señor. Saludamos a nuestra hermana Petrona, también de la ciudad de Buenos Aires, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Ezequiel 39, 28, y sabrán que yo soy Yahweh. Ezequiel 39, obviamente viene después de Ezequiel 37, cuando el Señor ya da la victoria también al pueblo de Israel, a nosotros también, obviamente. Ezequiel 39, 28, y sabrán que yo soy Yahweh su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra. Todavía esto falta cumplirse mucho más, no solamente que la descendencia sanguínea de Israel llegue a la tierra de Israel, sino que nosotros también, ¿verdad?, en la segunda venida de Yeshua, puesto que nosotros somos también no solamente hijos de Dios, sino somos Benei Israel, somos los hijos de Israel, somos israelitas porque estamos del lado del Señor, porque gobernamos con la Torá y el Evangelio, y por medio de su Espíritu. Eso es lo que significa Israel, gobernar con el Señor, y los reúnan sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Por eso digo que esta palabra no se ha cumplido, ¿verdad? Tiene que ver o tiene relación con la segunda venida
del Señor. De alguna manera Ezequiel acá está profetizando lo que se tiene que cumplir totalmente. Dice Ezequiel 39:29, ni esconderé más de ellos mi rostro, como todavía sucede, ¿no? En algunos casos, porque hay personas, hay pueblos, hay naciones, hay familias, hay matrimonios que están practicando el pecado aún voluntariamente y conscientemente, y entonces el Señor esconde su presencia, esconde su rostro de ellos, porque habré derramado, dice acá Ezequiel 39:29, habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahweh, sobre todo en el último tiempo, para los escogidos también, ¿no? Para aquellos que realmente abran su corazón. Qué importante, hermano, entonces es que se cumpla en nosotros la promesa del Padre, como dijo Yeshua a los apóstoles, quédense en el aposento alto hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Y entendemos que tener el Espíritu del Señor es fundamental para nosotros ser salvos, fundamental para servirle al Señor, fundamental para mantenernos también en una vida victoriosa contra el enemigo, contra el pecado también. Vamos ahora a un libro maravilloso que tenemos que leer indudablemente, el libro de Joel. Acá vamos a estar bastante tiempo en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Va a ser interesante ir leyendo este capítulo, si no es entero, casi entero. Vamos a ver el contexto. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, comenzamos a leer desde el versículo 12. Por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Recuerda que ya lo hemos enseñado, pero vale la pena repetirlo. Cuando habla del corazón, no está hablando del corazón humano, está hablando del interior del ser humano, está hablando del alma, de la voluntad, de los deseos, de las emociones, de los pensamientos. El profeta Joel, como otros tantos profetas, obviamente Ezequiel, Jeremías, casi todos los profetas, de una u otra manera, de una palabra o con otra palabra, siempre llamaban al pueblo a convertirse porque tenían la tendencia de desviarse, tenían la tendencia de seguir las costumbres de las naciones, rápidamente se apartaban de la ley del Señor. Entonces, nuevamente, en el libro de Joel hay un llamado al pueblo para que no se pierda, a convertirse de todo corazón. Cuando dice todo corazón es todo tu pensamiento, todas tus emociones, toda tu voluntad. El Señor nunca pide, Él no dice en su palabra, mira, estoy conforme con un 30%, o estoy conforme con un 65%, o estoy conforme con un 80%. El Señor siempre pide todo. Él lo dio todo y pide todo. Quiere una unión al 100% con Él, con el Eterno, por medio de Yeshua, por medio de su Espíritu. Vamos camino nuevamente hacia esa madurez espiritual y hacia esa perfección, en un proceso, ¿no? Estamos siendo justificados, santificados y posteriormente, cuando suene la final trompeta, seremos completamente glorificados. Dice Joel 2:12, con ayuno, lloro y lamento. Obviamente, como estaba estudiando, y vale la pena también compartirlo, cuidado con los ritos, ¿verdad? Ayunar, hay que ayunar, claro que sí, hay que orar. El tema, como estaba estudiando hoy a la mañana también, muchas personas confunden el mover del espíritu con ritos. Me pongo a ayunar, ¿verdad? Pero si usted ayuna sin la unción del espíritu no va a pasar nada. Si usted ora sin la unción del espíritu no va a pasar nada. Si usted estudia la palabra sin la unción del espíritu no es más que un rito. Hoy recordaba, ¿no? Cuando Yahweh dice por medio del profeta Isaías capítulo 1, un texto que hemos utilizado muchas veces, hastiado estoy de vuestras fiestas solemnes, no las puedo soportar, no las puedo tolerar. Había un montón de ritos, había sacrificios, había alabanzas, había fiestas solemnes, pero no llegaban al trono del Señor, no llegaban al corazón del Señor. Entonces, si todo esto usted lo va a hacer de corazón, bienvenido, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Las disciplinas que el Señor ha establecido en su palabra no las tenemos que hacer en una forma religiosa, sino que las tenemos que hacer
verdaderamente bajo la unción del Espíritu Santo. Luego dice el verso 13, rasgad vuestro corazón. Habla mucho del corazón acá se habla mucho del corazón. La palabra rasgad en hebreo es la palabra kará, que significa romper, despedazar, quitar. Ya venimos hablando, ¿no?, que el Señor tiene que darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque nosotros, con nuestras malas decisiones pecaminosas, lo asesinamos, lo terminamos de matar, o mejor dicho, lo envenenamos, ¿verdad? Pero es lo mismo, terminó muriendo en términos espirituales, ¿verdad? Entonces la palabra rasgar es romper, quitar, despedazar. Se refiere obviamente al viejo corazón, metafóricamente, no al corazón de piedra. Eso es lo que significa la palabra rasgar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, como dije al principio, nosotros no lo vamos a conseguir con nuestras fuerzas. No es que yo agarre ahora un martillo y me lo clave en el corazón que me está latiendo. No se trata de eso, ¿verdad? Ahí Juan está poniendo, Romina, perdón, entonces algo salió mal cuando me escribiste, hermano Juan. Que el Señor bendiga entonces a nuestra esposa, a la esposa del hermano Juan, Romina, el Señor le bendiga. ¿Ven? Dice entonces Joel, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 13, y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, mi hermano, el Señor es el primero que no quiere mandar el castigo, es el primero que no nos quiere mandar al infierno, es el primero que nos quiere salvar. Por eso vino el Eterno en un cuerpo, vino en el Mesías Yeshua, cargando nuestros pecados, muriendo en la cruz en nuestro lugar, porque dice acá que el Señor es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero es necesario tener ese nuevo corazón, es necesario tener ese nuevo espíritu, es necesario que la ley del Señor esté sellada nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón, que el nuevo pacto se haga real en nuestras vidas por medio de la sangre del Cordero y por medio del Espíritu Santo, que ahora fluye con toda libertad en nuestro interior. Saludamos a nuestro hermano Robert, que el Señor le bendiga, también juntamente con toda su familia en la República Oriental del Uruguay. Joel 2.14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Ahí la palabra arrepentirse no está tan bien traducida, porque el Señor obviamente no se arrepiente. ¿Quién sabe si se volverá y se dolerá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Como en los días de Noé, ¿verdad? El Señor se dolió de haber hecho la creación y que la creación le haya pagado tan mal. El profeta Moisés dice en Deuteronomio, pueblo loco ignorante, así pagáis al Señor, ¿verdad? Entonces, sabemos que el Señor se duele de nuestras vidas, de su creación, la cual Él creó con tanto amor, con tanta perfección. Pero acá nos encontramos en el libro de Joel viendo que el pueblo de Israel había caído y que necesitaba indispensablemente convertirse, así como Juan habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis y le dice, tengo contra ti que ya no me amas como al principio, arrepiéntete de donde has caído. Entonces, hermano, debemos convertirnos de las tinieblas a la luz, de la carnalidad a la espiritualidad, de la inmundicia a la santificación. Si no vemos ese cambio, si no vemos esa transformación, si no vemos la manifestación del fruto del Espíritu, es porque evidentemente no está. Y si no está el fruto del Espíritu, es porque ni siquiera tampoco aconteció el verdadero arrepentimiento, la verdadera humillación, ¿verdad? Si no vemos el fruto de la santidad, es porque estamos viendo que hay un rechazo todavía en esa alma a entregarse, a rendirse totalmente a lo que el Señor demanda en su palabra. Dice el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, lo que estamos haciendo hoy a medias, ¿no? Hoy hemos convocado asamblea. Cada uno sabrá cuándo el Señor lo llama entonces a un tiempo más profundo de intimidad, a un tiempo más profundo
de ayuno, que es una arma poderosa, vuelvo a repetir, si la usamos correctamente, para romper cadenas, no para engrandecernos y decirle a la gente que ayunaste 3 días o 7 días o 21 días y te crees más importante que los demás. No, si lo hiciste por la gracia del Señor, porque en nosotros no existe ningún tipo de capacidad humanamente para conseguir los propósitos espirituales. Entonces, tocad trompeta, tocad el shofar, ¿verdad? Era una convocatoria reunida al pueblo seguramente para darle este mensaje que a veces nos duele escuchar. Tenemos años en el camino del Señor y que nos digan, me tengo que convertir. Te tenés que convertir, ¿verdad? Y algunos ponen el grito en el cielo, ¿verdad? Algunos se van de la congregación, algunos se enojan con el pastor Chimele, con algún pastor. ¿No? ¿Por qué? Porque le dijimos que se tiene que convertir. Es como que lo hemos, según ellos en su mente, insultado, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Decir una verdad no implica, en este caso, que estamos insultando a alguien, ¿verdad? Pero es la verdad, y la verdad nos hará libre. Y Yeshua le tuvo que decir a los discípulos, siempre tocamos Juan 6:60 en adelante, cuando le dijeron, dura es esta palabra, tu manera de hablar es muy fuerte, ¿verdad? Y Yeshua les dijo, ¿verdad? ¿Quieren acaso irse? ¿Esto les ofende? Somos nosotros los que nos ofendemos carnalmente, humanamente, por una verdad que viene de parte del Señor. Y esa verdad yo creo que hoy tendría que estar penetrando grandemente los corazones, una verdad que se tendría que estar proclamando como el sonido de una trompeta desde los púlpitos, porque los frutos y las evidencias muestran claramente en este tiempo que muchos no están convertidos. No por nada la Escritura dice, muchos son los que siguen el camino ancho que va a la perdición. No dice que son pocos, son muchos. Reunir al pueblo, santificar la reunión. Esta es una palabra que a mí me marca, que me martilla muchas veces, porque la verdad no quiero ser hipócrita, mismo donde a veces uno está ministrando, mismo en esta noche tal vez, que tenemos esta convocatoria. Tal vez no todos los participantes, si no los estamos rechazando, pero no hacen honor a este llamado de parte del Señor, que es el tema que tocaremos un poco más adelante. Como estaba diciendo, ya hemos terminado el material, seamos santos. ¿Cómo honramos al Señor? Viviendo en santidad. Nosotros no podemos honrar al Señor si seguimos practicando el pecado. El Señor perdona nuestros pecados, nos humillamos, nos arrepentimos, Él nos lava con su sangre, nos perdona. Pero cuando nosotros empezamos a exaltar el nombre del Señor en nuestras vidas, cuando nosotros por medio de la restauración que trae el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, comenzamos a ser obedientes por amor, comenzamos a dar testimonio, comenzamos realmente a agradar al Señor, viviendo con gozo y alegría las demandas del Señor. Dice acá entonces Joel, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, todos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo, de la alcoba, la novia. Absolutamente el Señor llama a todos. Los niños también se tienen que encontrar con el Señor, los adolescentes se tienen que encontrar con el Señor. No es que porque son niños no necesitan orar o no necesitan escuchar la palabra del Señor, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, en las reuniones que hacía Yeshua en el desierto o a las orillas del mar de Galilea, había de todo. Había familias enteras, mismo en las sinagogas. Tenemos que sacarnos esta idea, no de que él es muy chico, tiene 3 años, no, tiene que estar en la presencia del Señor, tiene que escuchar alabanzas, usted tiene que llevarle el mensaje del Señor a su nivel, ¿verdad? Tiene que llevarlo a su nivel, de alguna manera tiene que pedirle esa gracia. Necesitamos que el Señor levante maestros de escuela bíblica, que qué poca gente se prepara para servir, para enseñar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes.
Muy poca gente, se lo digo por experiencia, no quiero profundizar mucho ahora esto, ¿verdad? Pero lo digo juntamente con mi esposa en una experiencia personal. La gente quiere recibir bendición, pero no quiere servir. No quiere haber una reunión de hogar, no quiere atender una reunión de hogar, no quiere hacerse responsable de las personas. Venga usted pastor, por supuesto que nosotros hace años que nos hacemos responsables de un montón de cosas. Pero tenemos que entender, mi querido hermano, como dice la palabra, como pasó con Moisés. Yetro le dijo, necesitas levantar otros obreros, si no te vas a fundir. Vas a tener una muerte prematura. Y esto es lo que está faltando, hermano, disposición. Y está faltando también por el tema que venimos desarrollando. Hay gente que no está convertida y no puedo poner a una persona que no está convertida a enseñar a los niños o a enseñar a los jóvenes. Si es una persona que medianamente tenga buen testimonio. Si para servir las mesas, dice el libro de Hechos, se buscaban varones llenos de sabiduría, de fe y de buen testimonio, imagínense, para ser pastor de niños, para ser pastor de jóvenes. Por eso estamos en este tema, hermano. El Señor quiere traer la restauración de la unción del Espíritu Santo. Y para eso lo tenemos que convertir, para eso hay que clavar al viejo hombre. Hay que clavar la vieja naturaleza completamente, ¿verdad? Hay que permitir que el Espíritu haga morir las obras de la carne. Si usted no lo permite, no va a suceder. Es ahí donde siempre hablamos que hay un punto trascendental, ¿verdad? El libre albedrío. O usted permite al Señor o usted permite al diablo. No es que el diablo entró, porque pudo entrar. No, usted le dio permiso al diablo. Usted le dio permiso al diablo. Yo le pude haber dado permiso al diablo. Pastor, es muy fuerte, pero es la realidad, hermano. Es la realidad. La Escritura dice, no deis lugar al diablo. Si usted no está totalmente convertido, si usted no está totalmente rendido, y bueno, el diablo puede entrar en su mente. Hay pastores acá en Paraguay y en otras partes del mundo, se han suicidado. ¿Por qué se han suicidado? ¿Cómo que un pastor llega a la conclusión de que mejor es suicidarse? Muchos cristianos, ¿verdad?, que estaban en la congregación, en algún momento se han suicidado. Es un espíritu que está atacando, pero ¿cómo es que ataca? Atacar puede atacar, pero ¿cómo es que entra? Evidentemente hubo una flojera espiritual, por eso no tenemos que descuidarnos, hermano. Por eso siempre estamos diciendo desde esta plataforma, para ustedes y para nosotros mismos también, ¿cuánto tenemos que buscar al Señor? ¿Cuánto tenemos que llenarnos del Señor todos los días? Porque usted dice, no, hoy estuve en la reunión, pero mañana tiene que llenarse de vuelta con esta reunión o sin esta reunión. Usted tiene que buscar al Señor, porque su alma o mi alma corren peligro. Si el diablo atacó a Yeshua en el desierto, lo tentó 40 días, y no pudo penetrar. En la persona de Yeshua, bendito sea el nombre del Eterno, no pudo penetrar. Vete de aquí, Satanás, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, porque a veces estamos más en la carne que en el espíritu. No estamos convertidos, estamos pensando, tenemos pensamientos de odio, pensamientos de rencor, ¿verdad? Yo entiendo que el enemigo todo el tiempo ataca con eso, ¿verdad? Pero rápidamente lo tenemos que sacar de un plumazo, por decirlo de una manera, en el nombre de Yeshua. Ahora, si eso se asienta en su ser y usted todo el tiempo está con pensamientos que contristan al Espíritu Santo, yo tengo que decirle, o me tendría que decir a mí mismo, usted no está convertido. Hay una área de su corazón, del hombre interior, que no está convertido, hermano. Tiene que habitar, tiene que morar el Espíritu del Señor las 24 horas del día. Somos llamados a eso, a ser templo del Espíritu del Señor. Dice Joel, capítulo 2, verso 17, entre la entrada y el altar, obviamente se está refiriendo al tabernáculo, lloren los sacerdotes, primeramente las cabezas, ministros de Yahweh, y digan, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo. Entonces, hermano, el Señor nos está llamando para convertirnos al arrepentimiento, a que vayamos al altar, a que reconozcamos nuestro pecado. Es el primer paso, porque si no reconocemos nuestra condición pecaminosa, ni siquiera estamos avanzando para que el Espíritu del Señor pueda desarrollarse, pueda formar la vida del Señor. Yo quiero decirle algo importante en esta noche. Ustedes y yo, todos los creyentes, pastores, laicos,
obreros, todos fuimos llamados principalmente por medio del plan del Señor, por medio de la salvación. No es como hoy encontramos las congregaciones apóstatas, money, 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 lo único que importa es que el Señor me dé cosas y me llene de cosas, ¿verdad? Eso va a venir por añadidura. Fuimos llamados a ser salvos, a ser perdonados, pero a que la imagen del Señor sea formateada nuevamente en nosotros. Que mostremos la imagen del Señor, que Cristo sea formado plenamente en nosotros y en todo el cuerpo del Mesías. Saludamos a nuestro querido hermano Ariel y a Horacio también, que el Señor les bendiga muy ricamente allí en Buenos Aires. Libro de Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahweh, digan perdona. Si el Espíritu dice por medio del profeta que hay que pedir perdón, es porque obviamente nos hemos equivocado. Es porque obviamente nos hemos equivocado, ¿verdad? No podemos avanzar si no reconocemos nuestros errores, ¿verdad? Perdona, oh Yahweh, a tu pueblo y no entregues al oprobio, a la burla, ¿no?, tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Yahweh solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Qué hermoso lo que estamos leyendo, ¿verdad? El Señor es el primero que quiere limpiar, que quiere purificar. El Señor quiere que entremos al lugar santo, al lugar santísimo, que estemos con Él en su reino por toda la eternidad, pero tenemos que tener esta humillación delante de la presencia del Señor. Esto le ofende, bueno, a mi carne también le duele. Estamos todos siendo tratados por el Señor. Tenemos muchos años, no importa los años que usted tenga. Yo también pudiera citar años. Como alguna vez lo dije, recién conocemos tal vez el 1 y el 2% de lo que realmente es el eterno. No conocemos casi nada todavía. Y tenemos una eternidad para conocer al Señor. Pero qué triste y lamentable es, como hemos hablado en otros mensajes, que caigamos en esa soberbia, que porque tenemos algo del Señor, no sé, nos creemos casi un Dios o un querubín. No, hay mucho todavía que el Señor tiene que trabajar. Somos salvos, sí, entró el Señor, sí, pero no estamos completos en Él todavía. No estamos completos en Él. No podemos muchos de nosotros declarar así, soy un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, únjanme para el ministerio. No lo podemos hacer, porque te vas a matar vos, vas a matar a la gente también. Y hoy estamos en una situación muy, pero muy, verdaderamente le digo, lamentable, hermano. Si bien la Escritura dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, y realmente los obreros son poquísimos, hermano. Porque ¿a quién vas a poner? ¿A un fornicario, a un adúltero, a alguien que no venció la parte moral, todavía no roba, miente, estafa? Sí, entró a la iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero todavía tiene largo camino. Dependerá también de la determinación que tome cada alma para rendirse más rápido o rendirse en cómodas cuotas, que no te lo recomiendo, ¿verdad? Mishimi, como se dice acá en Paraguay, no te lo recomiendo. Pero esa es la realidad, hermano. Estamos en un tiempo que está por venir el Señor, estamos viendo las señales de los últimos tiempos y la gente sigue patinando en el mismo charco del pecado, en el mismo lodo del pecado, siempre con la misma historia. Ya hemos hablado de esto cíclicamente, como el pueblo de Israel, 40 años enojándose con el Señor, enojándose con el siervo de Dios, enojándose con la revelación del Señor, enojándose con la voluntad del Señor, ¿no? Y cómo es que el Señor me pide ahora esto, y el Señor te pide todo lo que está en la palabra, querido hermano y hermana. Nos pide absolutamente todo lo que está en la palabra del Señor, que perdonemos, que amemos, que caminemos en santidad, que seamos humildes, que seamos servidores, que seamos misericordiosos, un montón de cosas. Libro de Joel 2:28, me gusta mostrar esta secuencia, hermano, porque leíamos del 12 al 18, ahora vamos al 28 en adelante. Muchos leen solamente esta parte, algunos evangelistas, pero yo creo que es menester, es necesario, mi querido hermano y hermana, que podamos entender el contexto, ¿verdad? Porque creemos que, bueno, el Espíritu Santo se derrama y entra y se queda
una vez y para siempre en cualquier tipo de vida, no. Para que entre, tengo que aceptar a Yeshua, tengo que arrepentirme, tengo que reconocer mis pecados, y ahí va a venir el Espíritu Santo a morar internamente. Por ahí, mientras que uno no conocía al Señor, el Espíritu te tocaba desde afuera. Pero la idea del Señor es entrar, Él está golpeando, ese golpe es del Espíritu también. La zarza es algo externo, ¿verdad? Es una señal externa que hace el Señor, pero para luego entrar dentro de tu mente y de tu corazón, dentro del hombre interior, y quedarse a vivir ahí para siempre. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu. ¡Wow! Manda el espíritu, ¿verdad? Que venga el espíritu, manda el espíritu. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Entiéndase, sobre toda carne que haya hecho lo que leíamos al principio, no interprete mal las cosas. No, porque acá dice sobre toda carne, no, sobre toda carne, sobre toda humanidad que haya cumplido con los requisitos que leíamos anteriormente, hermano. Y el Señor no va a pasar por arriba de su propia palabra. Si le dijo a los discípulos o a los 120, esperen, y ya venían con tiempo con el Señor, empiecen a clamar, empiecen a orar hasta que venga el Espíritu Santo. Imagínense con gente que había vuelto hacia atrás, que se había desconvertido, por decirlo de una manera, se tenía que volver a convertir. No es que el Espíritu Santo va a entrar en cualquier persona. Son necesarios cumplir estos requisitos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Como dije, esto no es algo nuevo. Desde el principio siempre el Señor lo hizo de esta manera. Génesis dice, en el principio se movía el Espíritu del Señor sobre las aguas. Siempre fue igual. Lo que pasa es que el Espíritu en el libro de Joel se había retirado, se había contristado por causa del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Si el Espíritu se retiró de su vida y usted quiere de vuelta la presencia del Espíritu, va a tener que hacer un verdadero arrepentimiento delante del Señor, y entonces sí podrá recuperar la presencia del Señor si es que se ha ido, o si la presencia del Señor no se ha ido todavía pero está muy contristada, va a volver a ser avivada completamente por medio de ese espíritu de arrepentimiento que tenemos delante del Señor. Dice Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, va a haber señales, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh, ¿verdad? O sea, está dando a entender justamente lo que estamos viviendo y todo lo que va a suceder, que es importantísimo ya estar preparado como la novia, ya tener el espíritu, el sello para el día de la salvación, porque va a haber terremotos, guerras como las estamos escuchando, ¿verdad? Por ahora en Medio Oriente, ¿verdad? Pero eso se va a extender, y no solamente las guerras, sino las enfermedades, las contaminaciones, la violencia, el odio, el amor de la mayoría se va a enfriar, etcétera, etcétera. Saludamos a Samara Molinas, que el Señor le bendiga, muchas gracias. Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Qué interesante todo esto, ¿verdad? No solamente que el Señor va a salvar a muchos que hoy están en esa zona geográficamente hablando y todavía no la reconocen, aunque el número, por lo que se va escuchando, va creciendo gracias al Señor, porque todas estas cosas, la guerra, aunque no nos guste, todo esto que el Señor permite también procede de parte del Señor para quebrar la dureza no solamente de los israelitas, sino también de otros pueblos que están en esa región. Pero más que nada esta escritura lo que está significando es que también en el día del Señor, en la segunda venida del Señor, habrá salvación, ¿verdad? O sea, también todos los salvados estaremos en ese lugar reinando
con Yeshua en el monte de Sion en el milenio, y entre el remanente al cual él habrá llamado, ¿verdad? Dice Joel 2:32, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjese que, a pesar de todos los intentos que va a hacer el Señor a través de su Espíritu, a través de su palabra, va a haber un remanente. Un remanente habla de un resto pequeño. No dice lastimosamente que todas las naciones se van a salvar, que todas las almas van a ser salvas. El Señor lo anhela, el Señor murió por todos. Pero lastimosamente no todos van a proceder a humillarse entre la entrada y el altar, como dice el libro de Joel. Vamos a ir al punto número 5 de la cartilla. Ya te estoy leyendo, querido hermano Juan. Esto no está ocurriendo en las iglesias actualmente. No hay profecía, no hay revelaciones, no hay sueños, sí, no hay nada. Lastimoso porque no está el Espíritu, hermano. Gracias por compartir. Se ve que no estamos a la altura espiritual todavía. Ni más ni menos, querido hermano Juan. Gracias por compartir. Agradezco siempre la forma directa y clara que tenés para compartir con nosotros. Es lamentable, hermano. Menos mal que hay otro hermano que lo está confirmando, ¿verdad? No es que yo quiera hacer mal y decirte, mirá, está todo mal, ¿verdad? Pero realmente está muy mal la situación. La situación eclesiástica congregacional está muy mal. La gente se reúne para otra cosa. No se reúne para buscar, como leíamos en Joel, la santificación. Todo tiene que ver con saltar, aplaudir, gritar, ¿verdad? Cultos muy emocionales, ¿verdad? Sentirme bien, ¿verdad? No me gusta, alguno dirá, el ministerio Masada porque todo es exhortación, que de hecho algunas veces muchos me lo han dicho. Qué lástima. Lamento que no te agrade, quiere decir que estás en la carne. A mí me agrada, esto es lo que me ha mantenido, si no, no estaría en pie, querido hermano. Soy el primer agradecido. Soy el primer agradecido, ¿verdad? Porque soy tan humano como ustedes, soy tan infalible como ustedes, y necesito permanentemente que el Señor me amoneste, me exhorte, me corrija, me enderece, ¿verdad? Me vuelva a hablar del mismo tema, gloria al Señor, hasta ir alcanzando la estatura y medida del Señor. Porque vuelvo a insistir con esto, no podemos ser tan engreídos y decir, no, yo ya estoy, yo ya llegué, vos no sabés quién soy yo, ¿eh? No, hermano. Ahora, tampoco quiero que vivas estancado toda tu vida. No me agradaría que siempre me digas que estás en el mismo punto y en el mismo punto, porque eso tampoco es demasiado bueno. Y qué bueno si te vemos avanzar, pero que le des la gloria al Señor, amén. Ese avance tiene que ver con la disposición de tu corazón para permitir que el Espíritu Santo haga todas las cosas que tiene que hacer en tu alma, en tu interior. Job 32:8, vamos a ver el punto número 5, el espíritu del hombre debe ser vivificado nuevamente. No solamente el corazón que habla del alma, sino que el espíritu del hombre tiene que ser resucitado, porque el espíritu del hombre murió por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el alma se enseñoreó, ¿verdad?, de todo el ser, lo dejó al espíritu, tanto el espíritu del Señor como también el espíritu del hombre quedó completamente muerto, porque el alma comenzó a practicar el pecado, ¿verdad? Comenzó a hacer cosas conscientemente que no eran del agrado del Señor. O sea, en otras palabras, el espíritu del hombre, que es el lugar donde reside la vida espiritual del Señor. Esa vida espiritual del Señor se murió por la rebelión del hombre, entonces es necesario que el espíritu del hombre sea nuevamente vivificado cuando entra el Espíritu Santo del Señor nuevamente a nuestro interior. Saludamos a la hermana Miriam, también de la República Oriental del Uruguay, si no me la bendiga. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Pero ¿qué pasó, verdad? Por eso Hebreos, después lo vamos a leer más adelante, tuvo que separar el alma del espíritu, porque el alma, con sus mañas, se había enseñoreado de ese lugar. Tiene que ser al revés. El Espíritu Santo tiene que estar en el espíritu del hombre y desde ahí
el alma tiene que someterse, tiene que sujetarse a la ley del Espíritu. El alma hizo todo lo contrario, echó fuera al Señor y se apoderó de ese lugar que le corresponde al Señor. Dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Volvemos a lo que decía nuestro querido hermano Juan. Actualmente no hay profecía, entonces no hay revelación, no hay entendimiento. Acá Job 32:8, usted ve no me disculpo por esta palabra, espero que la entienda bien, no me malinterprete. Hoy vemos la bestialidad. ¿Se acuerda que veíamos en una cartilla, hemos hablado de las bestias? Hoy vemos la bestialidad, el salvajismo del ser humano, sea hombre o mujer, aún dentro de la casa del Señor, porque no hay entendimiento. ¿Cómo va a tener entendimiento si no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo va a tener entendimiento si su espíritu no fue resucitado? Saludamos a nuestro querido hermano Pelado Moreno, muchas bendiciones. Entonces, hermano, yo veo que le hablo a personas y siguen practicando el pecado, y le hablo, y le enseño, y le muestro la Escritura, y usted sigue en esa condición tan decadente, tan deplorable espiritualmente. Entonces tengo que entender que el espíritu no está moviéndose, porque el alma es soberbia, es arrogante, es rebelde, sigue resistiendo. De hecho, vuelvo a repetir, en algunos ni entró el espíritu. En algunos entró y todavía hay cierta resistencia, pero en algunos ni siquiera entró porque no han reconocido ninguna de sus maldades. Entonces el Espíritu Santo se va, el Espíritu Santo no está de acuerdo con ese tipo de carácter, con ese tipo de personas almáticas, arrogantes, que se creen más buenos que Dios y que creen que no han fallado absolutamente en nada. Olvídese, el Espíritu del Señor no está, va a seguir trabajando desde afuera, golpeando alguna cosa que el Eterno va a permitir porque ama esa alma, va a permitir, como estaba recién mencionando, no sé, la guerra, la enfermedad, la crisis familiar, la ruptura matrimonial, cosas que no quisiéramos que tuviéramos que llegar a esa instancia, pero el hombre se las busca. El hombre y la mujer hoy rebelde se busca chocar de frente, lastimosamente, pero bueno, si de esa manera va a conocer al Señor, yo la verdad que anhelo que todos somos pecadores, pero ahí nomás, ¿verdad? Que el Señor ya te llame, que vos entiendas, sí, me conviene abrir la puerta de mi corazón, Señor, entra a mi vida, entra a mi familia, te damos lugar, reconocemos que hemos hecho lo malo, restáuranos por favor. Entonces, hermano, y el soplo del Omnipotente, son dos cosas diferentes. Ciertamente hay espíritu, hay un lugar donde nosotros podemos albergar la vida espiritual. Como el tanque de nafta, ahí va la nafta. La nafta usted no la pone arriba del asiento. No, ahí está el tanque de la nafta. El tanque de la nafta, para colocar la nafta solamente en ese lugar, porque si la pone en otro lugar es peligroso, ¿verdad? Bueno, en la creación de Yahweh tenemos un espíritu. Somos una neshama, somos un espíritu almático, o una alma espiritual, ¿verdad? Como prefiera, neshama se dice en hebreo, ¿verdad? Y necesitamos luego el soplo del Omnipotente, que es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo, es el Espíritu que nos va a santificar, es el Espíritu de verdad, como ya hemos enseñado, el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Mientras que el Espíritu del Señor no reina en su vida, usted no entiende nada, ni va a querer entender. Yo siempre tengo presente la profecía, sí, o la escritura de Ezequiel, ¿verdad? Con el agua en los tobillos, con el agua en las rodillas, o nadar en los ríos del Señor. Usted decide hasta dónde va a permitir el nivel del Espíritu. La palabra le aconseja que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan ese cántico? Con el ángel del Señor voy caminando y voy entrando en el río de Dios.
1000 codos con el agua en los tobillos y otros 1000 con el agua en las rodillas y otros 1000 y ya no puedo pasar porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Hay una diferencia, hermano. Los tobillos, la rodilla o sumergido. Entonces, hermano, ¿cómo es que no entendiste que no tenés que tocar una moneda que es del Señor? ¿Cómo es que no entendiste que no tenés que tocar el cuerpo solamente el cuerpo de otra persona, solamente el cuerpo de tu esposa o tu esposo? ¿Cómo es que no entendiste eso? ¿Cómo es que no entendiste que no tenés que entregar tu vista a la pornografía? Hace años que te congregas, hace años que viene la palabra del Señor, hace años imagino que abrí las Escrituras. Y hay gente que no lo entiende, mi querido hermano, y que se dice ser creyente, y se postulan entre los mejores cristianos. Qué tremendo, mi querido hermano. Cuando Yeshua nos enseñó, Él fue mucho más profundo en la explicación de los mandamientos de la Torah, el que mira a una mujer. Por eso hoy el Facebook, los teléfonos celulares son tan peligrosos, hermano. Porque ahí usted ya puede estar pecando, ahí usted ya puede estar corrompiendo su alma. Nuestro hermano Juan sigue compartiendo, amén, amén, tal cual ubicamos al Espíritu entre todos nuestros problemas, en un estante más abajo, y no lo ponemos bien arriba donde debe estar. Así mismo, ¿verdad? El Espíritu queda allí enterrado muchas veces. Entonces, mi hermano, necesitamos nuevamente que el Espíritu del Señor tome el control, el Espíritu del Señor comience a enseñar a nuestra alma cómo nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, ¿verdad? El alma tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Y para que el alma aprenda a vivir en el Espíritu, tiene que recibir indudablemente la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el soplo del Omnipotente, esto nos confronta, hermano. Esto nos confronta tremendamente. ¿Por qué, hermano? Porque una cosa es que usted me diga, bueno, recién entré en el camino del Señor. Y otra cosa que usted me diga después de 10, 12, 15 años que estamos juntos que todavía no entiende. O que todavía no es capaz de practicar lo que el Señor nos viene enseñando con tanta paciencia, con tanta dedicación y con tanto amor, ¿verdad? Vamos al libro de Zacarías capítulo 12, versículo 1. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Entonces, mi hermano, por medio del Espíritu del hombre que contiene el Espíritu Santo es que nosotros podemos recibir, asimilar y contener todo lo divino que venga de parte de Yeshua el Mesías, ¿entiende? Es el receptor, nuestro espíritu humano es el receptor del Espíritu Santo para que a su vez después el alma pueda recibir todo el carácter divino de Yeshua, así como un cable, ¿verdad? Y bueno, transmite, fluye por ahí la electricidad, es el receptor, ¿verdad? Por eso es importante que el espíritu del hombre vuelva a ser resucitado por el poder del Espíritu Santo. Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh que extiende los cielos y funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él, dentro de él. Hasta ahí nomás, el texto, 12:1. O sea, el Señor cuando nos creó, no solamente quiso el espíritu del hombre, sino que en aquel momento, donde todavía no había entrado el pecado, el espíritu del hombre estaba completamente lleno del espíritu del Señor. Eso se sobreentiende claramente, ¿verdad? Estamos viendo que el Señor formó al espíritu del hombre porque obviamente Él necesitaba comunicarse con el hombre a un nivel espiritual, ¿verdad? Y todo comienza desde ahí. Espíritu, no por nada Pablo en Tesalonicense dice que es lo que hay que santificar primero. Espíritu, ese es el orden. Alma y cuerpo. Pero ¿cuál es el orden del carnal? El espíritu afuera o el alma se enseñorea del espíritu. Y es el alma carnalmente, con toda su rebelión,
queriendo manejar todas las cosas sin saber nada absolutamente del Espíritu del Señor o del Espíritu de la Palabra del Señor. Vamos ahora a un texto muy importante, 1 Corintios 2:11. Estamos viendo entonces que el espíritu del hombre tiene que ser resucitado. Y si usted mira novelas todo el tiempo o está todo el tiempo con el chupete electrónico, obviamente va a ser muy difícil que el Espíritu Santo pueda estar vivificando tanto su espíritu como su alma, porque somos, o el hombre es en base a lo que está recibiendo, en base a lo que se está alimentando. Si usted se alimenta mal, va a estar enfermo. Si usted se alimenta bien, va a estar fuerte. Va a ser como Moisés, va a subir la montaña 3 veces y la va a bajar. Va a tener 120 años y va a caminar por el desierto y va a subir las montañas, que hay que estudiar el tema. Cuidado que las montañas no son las hermosas sierras que tenemos acá en Paraguay o en Buenos Aires. Son montañas escabrosas, escarpadas, puntiagudas, ¿verdad? Realmente había que tener toda una fortaleza y una agilidad. Y lo mismo pasa espiritualmente, mi querido hermano. Si nosotros nos alimentamos de la vida carnal, de la vida mundanal, obviamente el Espíritu del Señor se va a apagar. Pablo también dice en Tesalonicenses, hay una orden, no apaguéis el Espíritu. Y en un zapuaité, como decimos acá en Paraguay, en un instante podemos apagar el Espíritu. Un enojo, una amargura, una tristeza, una falta de perdón, un mal pensamiento, un mal deseo, un mirar equivocadamente. Todo eso trabaja en contra del Espíritu del Señor, ¿verdad? Así también el Espíritu del Señor, si nosotros lo comenzamos a avivar, porque ya lo veníamos diciendo, nos va a dar la fuerza de ir empujando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. No, vos te vas afuera. Enojo, tristeza, amargura, falta de perdón, odio, rencor, afuera, 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 afuera. ¡Pum! Listo, ya están afuera. Pero eso no lo podemos lograr nosotros con una disciplina religiosa, yendo al monasterio, azotando el cuerpo. No, hay gente que sigue pecando igual con todo eso. Necesitamos llenarnos realmente del Señor. ¿Y cómo te vas a llenar del Señor? Teniendo tiempo para encontrarte con Él, buscándolo a Él, estando realmente en la presencia del Señor, invirtiendo tiempo, ¿verdad?, con los hermanos o en la soledad, como sea, pero invirtiendo tiempo para que ese aceite todos los días nos esté llenando y nuestras lámparas estén bien encendidas y siempre estemos bien equipados, porque la batalla va a venir. La batalla va a venir. Tenemos varias batallas. El diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este cuerpo de muerte, que si usted no lo sujeta todos los días, se puede levantar. A la vieja naturaleza, mi hermano, no le cuesta resucitar. Tiene ganas de pelear. Cuidado, Eso lo vamos a estar viendo en otros estudios. El viejo hombre siempre tiene ganas de pelear. Si usted le da un chiquitito de lugar, el viejo hombre se levanta, ¡pum! Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de la realidad en la cual nos encontramos y ser conscientes cuáles son las únicas armas espirituales con las cuales realmente podemos vencer. 1 Corintios 2:11, gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lo repito, no es por medio de la psicología, ni de la filosofía, ni de la religión, ni de la política. El único que te puede mostrar el camino del Señor es el Espíritu de Dios. Se lo dice alguien como yo, un ex ateo comunista, que tuvo problemas de alcohol. ¿Cómo conocía al Señor? Por medio de una revelación. Fui a un lugar completamente incrédulo, burlándome de todo el mundo, ¡pum! El Espíritu Santo me tocó primeramente exteriormente. Exteriormente, me dio una muestra de su señal, como Pablo, caía al suelo redondo. Quise levantarme y no pude, estaba completamente consciente, había una fuerza que me sujetaba, había una luz inmensa, una luz blanca, una luz poderosa, me encontré con Yeshua. Después de esa situación, cuando fui teniendo un poquito más de entendimiento,
obviamente lo acepté al Señor y el Señor entró en mi vida, tal vez sin que yo supiera que lo estaba dejando entrar. Hoy soy mucho más consciente, obviamente, de esa situación. Pero ¿cómo un ex-ateo pudo entender que hay un Dios, que Yeshua es el Mesías, que es el Santo de Israel, que yo soy un pecador, que Él expió mis pecados, que la sangre del Cordero me limpia, que hay una naturaleza que tiene que regresar a mi espíritu para moldearme a la imagen del Señor? Solamente el Espíritu de Dios. Solamente el Ruach HaKodesh puede enseñarnos todas las cosas. Nadie conoció las cosas de Dios, o nadie puede conocer las cosas de Dios, si no es únicamente y exclusivamente por medio del Espíritu del Señor. Verso 2, si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo es otra cosa. Es el Espíritu de Satanás. El Espíritu del mundo que se apodera del alma y se apodera del espíritu del hombre y lo corrompe, te enseña un camino totalmente diferente. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? La salvación. ¿Qué nos ha concedido Dios? La posibilidad de arrepentirnos. Yo no lo sabía todo eso. Yo no lo sabía. Hace 38 años ni sabía que era pecador, imagínate, ¿verdad? ¿Qué nos ha concedido el Señor? La palabra, la revelación. ¿Qué nos ha concedido el Señor? El espíritu de santidad, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría. Nuestra vida puede ser una vida completamente diferente, como la vida de Daniel, como la vida de Josué, la vida de Caleb, como la vida de Esdras, la vida de Pablo, gloria al Señor. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso, hermano, no hay que manchar, no hay que adulterar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? No necesitamos de nada de este mundo para exponer el Evangelio. No necesitamos nada, ¿verdad? Yeshua no echó mano a la filosofía de aquel tiempo, es más, la reprendió. La tradición de los fariseos. Pablo mismo dejó atrás la tradición de los fariseos, ¿verdad? Lo único que necesitamos es la palabra del Señor, la unción del Señor para enseñar la palabra de Dios con la sabiduría de Él, ¿verdad? Esto se enseña, o esto se aprende, mejor dicho, para enseñar estando en plena comunión con el Señor. Dice entonces, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, el Espíritu, el carácter de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es importante, hermano, porque a veces queremos usar la palabra para nuestra propia conveniencia. Hay muchas personas manipulando al pueblo del Señor, a los débiles, a los que no se dedican mucho a estudiar, son una presa fácil, ¿verdad? Necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, no usar la palabra del Señor como hizo Satanás mismo, diciéndole a Adán y Eva, no, sino que sabe Dios, que el día que ustedes coman de ese árbol que el Señor le dijo que no van a comer, van a ser como Él. Y había toda una patraña, toda una mentira detrás de todo eso, ¿verdad? Que hoy no vamos a profundizar, medianamente lo conocemos. Versículo 14, pero el hombre natural, ¿no? El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿verdad? Necesita un sacudón fuerte, ¿no? Por ejemplo, Pablo tuvo que caerse del caballo y él tenía la opción ahí de seguir al Señor o de no seguirlo. Finalmente le siguió, gracias a Dios. Pero el hombre natural, yo lo experimenté en mi propia vida, lo veo en muchos integrantes de mi propia familia, ¿verdad? Que les venimos hablando y no captan. Están tan sumergidos en el espíritu del mundo, en el espíritu del anticristo, están tan empoderados en la carne, en el ego del yo, en el ego del alma corrompida, que no pueden percibir las cosas que vienen del espíritu, ¿verdad? No perciben la verdad del Señor, no perciben la necesidad de arrepentirse, no perciben la necesidad de escudriñar la palabra, no se dan cuenta que no son personas justas, ¿verdad? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Seguimos en la misma línea, ¿verdad? Solo el soplo del Omnipotente
puede lograr que una persona entienda a profundidad, pero primeramente tiene que tener, aunque más no sea, una experiencia con el Señor. Pero hay gente tan terca, tan rebelde, que ni siquiera le quiere dar esa oportunidad. No le quiere dar ese lugar. Tal vez lo que sucedió en mi vida, yo recibí al Señor a los 19 años y medio, por muchos años sí, fui muy duro. Mi alcohol, el comunismo, los boliches, y no daba una oportunidad, pero en un momento parece como que toqué fondo, y de hecho muchos tocan fondo, pero aún tocando fondo son tan duros, tan soberbios, tan arrogantes, que no le dan una oportunidad al Señor. Y hubo un momento donde yo toqué fondo bastante fuerte, y se ve que ahí se cruzó el Señor, me dio una oportunidad. Otro día voy a compartir de vuelta mi testimonio, ¿verdad? Pero mi corazón se abrió. Y eso es lo que necesita el Señor, tan solamente. Hijo mío, dame tu corazón. O sea, cuando tu interior se abre y vos decís, como yo dije una noche que estaba medio tomado, dije, si hay un Dios. Tengo un testimonio tremendo. No porque sea mi testimonio, pero dije en una noche con alcohol y algún cigarrillo de más, si hay un Dios. Esa noche sentí, como dicen acá en Paraguay, un pirí que bajó de la cabeza hasta las piernas. Y no faltó una semana donde yo tuve después un encuentro como Pablo en una reunión de hogar, donde el Señor me volteó. Y a partir de allí comenzó toda mi carrera espiritual por la gracia del Señor. Estoy recordando mi testimonio para que entendamos, porque a veces está completamente cerrado el corazón. Alguien te predica, o viene la misma presencia del Señor externamente a hablarte, y vos decís, no. Pero cuando uno abre el corazón, hermano, es donde realmente comienza a entender el mundo espiritual. Podemos ver un poquito más, hermano, libro de Proverbios 20-27, libro de Proverbios capítulo 20, versículo 27. Y en cuanto a lo que estamos hablando, hermano, es muy triste, muy lamentable. Justamente estaba meditando en eso en estos días. Ver personas que hemos conocido, hermano, que se volvieron al mundo, que ahora es como que Dios ni existe cuando se les reveló, tuvieron dones, sirvieron al Señor, y ahora de repente, como dice la Escritura en la carta de Pedro, como el perro vuelve al vómito, o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, como si nunca hubieran tenido un encuentro con el Señor. Eso es peor todavía. Dice la palabra, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Mejor no hubieras conocido el camino de la justicia, dice la carta de Pedro. Entonces, hermano, una vez que el Señor entró su entendimiento, y vamos a seguir entendiendo por toda la eternidad, pero digo, con el entendimiento que ya tenemos, hermano, no nos tenemos que soltar ya del Señor, pase lo que pase, hermano. Ya ese pensamiento no tiene que entrar, no voy a hacer otra cosa, si estoy en la prueba, en la lucha, si esto no resulta. Hermano, la vida de Yeshua sí resulta. La vida en Yeshua resulta siempre, hermano. Siempre y cuando usted se alinee con el Señor y empiece a obedecer la voz del Espíritu, ¿verdad? Sobre todo cuando vienen las pruebas, parece que queremos echar mano a nuestra sutileza, a nuestras estrategias, ¿verdad? A nuestro razonamiento, ¿verdad? Como si usted supiera más que el Señor para salir adelante. Más que el Señor no hay nadie, hermano. No caiga en ese engaño, ¿no? Pero insisto con esto, hay personas, y son muchos hoy en día, que estuvieron en la casa del Señor, como Saúl, que hemos hablado tanto de Saúl, y el Espíritu se retiró de ellos. De la noche a la mañana tomaron otra decisión. De la noche a la mañana, como decía el hermano, ¿no? El Espíritu quedó ahí muerto, guardado en un estante, en un cajón, ¿verdad? Es increíble cómo el diablo puede engañar, o cómo, si nosotros nos descuidamos, la carne, la vieja vida puede resucitar
y ser un monstruo peor del que éramos hace años atrás, antes de conocer al Señor todavía. Dice entonces, Proverbios 20:27, lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre. Eres una lámpara, hermano. Hay algo de luz en tu vida espiritual, la cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿verdad? Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre. O sea, si en el espíritu de hombre entra el espíritu de Yahweh, está el aceite del Señor, nos vamos a convertir en una lámpara, en una luz que en primer lugar va a iluminar lo más profundo de nuestra alma, porque primero nos tenemos que limpiar nosotros antes de poder limpiar a otros. No es que yo tengo la luz del espíritu, viste hermanito, hermanita, fulanito, vos tenés que cambiar, y vos no. Esa es la religiosidad, hermano. Esa es la soberbia, esa es la arrogancia. Tenemos palabra para todo el mundo. Somos generales, ¿verdad? Sargento, ta. Hermano, el Espíritu del Señor, la luz del Señor entró para que vos te puedas examinar en primer lugar. En primer lugar, puedas sacar todos los bichos espantosos que entraron en tu alma, que entraron en nuestra alma. Es una lámpara poderosa, hermano. Por eso, en muchas congregaciones, ya que estamos hablando de esto también, donde hay apostasía, donde entra un siervo convertido, que tiene esa luz espiritual o que comparte esa luz espiritual, hay mucha gente que se retira y se va. Lo hicieron con Yeshua, ¿verdad? El Señor mismo dijo, ¿quieren acaso irse ustedes también? Bueno, váyanse. Amén, venme aquí, dice acá. 17 años lejos del Señor por soberbio. Nuestro hermano Juan tiene ese testimonio. Y qué bueno que ha regresado a tiempo, porque ya estamos cerca de la venida del Señor. Amén. Entonces, hermano, llegó la hora de que la iglesia ilumine. Pero no podemos iluminar si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos iluminar si no estamos empezando a caminar en las verdades del Señor. Y no un ratito, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, hermanos, para ustedes y para mí. Tenemos que arrepentirnos seguramente. Siento, no a nivel emocional, sino espiritual, a través de compartir con ustedes mismos esta palabra, que el Señor demanda mucho más de nosotros, hermano. Yo una de las cosas que veo, hermano, es cómo gente de nuestro entorno, por eso canté el tema, ¿no? Yo los veo, por ahí no te lo dicen, pero o también te lo dicen, te lo dicen con la boca o te lo dicen con los hechos, hasta acá nomás. Hermano, yo sé que muchos ya deberíamos estar en otra condición espiritual, tendríamos que tener una luz muy potente. Como estaba hablando con mi esposa de algo que estaba meditando, estudiando, permítame, tenemos todavía tiempo. Esto es importante lo que le voy a decir ahora, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente no se acerca a nosotros, hermano? O sea, yo entiendo que hay gente dura, rebelde, perfecta, ¿verdad? Pero digo, mucha gente que sí pudiera ser alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque vos le hablás de Cristo, como se dice normalmente, Yeshua, y el fulano analiza su vida con la tuya y dice, pero entonces yo soy más cristiano que vos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No, porque acepta a Cristo, salvate, ¿verdad? El Señor va a cambiar tu vida. Y claro, y entonces él dice, sí, perfecto, no tengo problema con eso. Pero resulta que al final su vida es mejor que la vida de aquel que le está predicando. No está en adulterio, no está robando, no está mintiendo. Entonces, esa persona que está en la religión equivocadamente, llega a pensar, ¿verdad?, que no está tan mal, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Justamente, si nosotros fuéramos más luz, el testimonio de nosotros sea más impactante, ¿verdad? O sea, la vida del Señor fuera casi 100% en nosotros, la gente se daría cuenta, aún los que más o menos caminan bien, no, yo estoy muy equivocado, estoy muy mal. Lo que pasa es que no está habiendo diferencia hoy entre la gente que congrega, vamos a decir, una iglesia pentecostal, cristiana, ¿verdad? No hay diferencia con el mundano. Son sensuales, se tatúan, se hacen unos peinados horrendos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Es todo lo mismo, ¿verdad?
un noviazgo donde no hay santidad, me caso, me separo, me caso, me separo, Dios sabe, Dios me ama, Él es paciente, Él es misericordioso, empezamos a manipular todo el rollo de la palabra, ¿verdad? Para poder amparar y sostener nuestra vida pecaminosa, pero decir que igual somos espirituales. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nuestra hermana Miriam, el Señor le bendiga, hermana. Tal cual, hermano, qué gran verdad. Qué gran verdad, ya saben, el Señor tenga misericordia, así mismo. Entonces, hermano, entra el Espíritu Santo en tu vida, entra una luz poderosa, y de ahí el Espíritu empieza a apuntar primero a tu alma. Primero a tu vida. Amén, así mismo, mi hermano, tal cual. Apunta a mi alma. Yo tengo que seguir viéndome cada día, hermano. Por ahí un día me descuidé, no busqué demasiado al Señor, mi carácter está ahí. Tengo que arrepentirme. ¿Se da cuenta, mi hermano? O sea, dependemos del Señor todos los días. A veces nos descuidamos, decimos, bueno, hoy no voy a orar tanto, hoy no voy a leer tanto. Vuelvo a repetir. No vaya a creer que eso lo va a salvar si usted lo hace a un nivel religioso. Tiene que ser hecho con plena conciencia, ¿verdad? Con plena conciencia. Entonces, hermano, entró la luz y el Señor, mira lo que hay en tu alma, mira este pensamiento, mira este sentimiento, vos que te creías tan bonito, que no hago mal a nadie, que tengo 40 años y se lo refregas a todos los evangélicos, nada, no sirve para nada, ni para usted ni para mí, hermano. Dios es luz, Dios es luz. Es la esencia del Señor. Entonces Él va a empezar a trabajar. Entró la luz. Afuera las tinieblas. Afuera las tinieblas. Y si no te dejas sacar fuera las tinieblas, entonces el espíritu de luz se retira. Se retira porque el espíritu del Señor no sabe hacer otro trabajo. El espíritu del Señor es luz, es iluminar para sacar. Es mostrar las tinieblas para echarlas fuera, echarlas fuera, echarlas fuera, echarlas. ¿Para qué vino el Señor? Yeshua, que es la luz del mundo. Empezó a echar fuera a los demonios, fuera, fuera, fuera. Y en donde no lo querían, Él se tenía que retirar. Libro de Juan, capítulo 3, verso 6, un poquito más, hermanos, ya vamos redondeando, 2 textos más y estamos orando por hoy. La próxima clase vamos a hablar que el espíritu del hombre que mantenga la soberbia finalmente va a ser destruido, lastimosamente. Juan 3, 6, estamos viendo que necesitamos hoy, en esta reunión, el espíritu del Señor para restaurar nuestro espíritu y restaurar también nuestro corazón. Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido en la carne, carne es. La carne, la vieja naturaleza, no puede ser ni necesita ser reformada, tiene que ser clavada, tiene que ser muerta. Técnicamente ya murió por el sacrificio del Señor. Es como le hablaba alguna vez de la santidad. Sí, aceptamos al Señor, ¿verdad? Él nos posiciona, ya estamos en el camino de la santidad, pero eso no significa que ya estamos siendo santificados completamente. Lo mismo podemos decir del pecado. El Señor ya venció al pecado, ya fuiste libre de la condenación del pecado. Pero eso no te libra que vas a tener que tener una batalla diaria con el pecado. Ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, pero todos los días vamos a tener que mantener a raya a Satanás y al pecado. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Despójese de la vieja naturaleza. Ay, no, pero lo amo tanto a ese Gustavito. Ay, ese Arielcito. Hay que matarlo, el espíritu lo quiere matar. El espíritu trae luz, el espíritu trae martillo, el espíritu trae clavos. El espíritu no viene a consolar la vida de la carne, la quiere destruir. La quiere destruir, pero necesita legalmente de su permiso, de mi permiso, que usted le diga sí. Usted, hermano, disculpe que lo repita, es que yo tengo un aborrecimiento contra mi vieja propia naturaleza, porque lo he entendido, ¿verdad? Y sigo en la lucha. Tiene que entender que usted no es bueno. Tiene que entender que usted no hizo el bien y que no sigue haciendo el bien. Porque no se deja llenar por el poder del Espíritu Santo, entonces no puede hacer el bien. Pablo lo decía, y en los próximos materiales lo vamos a ir viendo, ¿verdad?
el mal que no quiero hacer sigo haciendo. ¿Ahora por qué? Porque Pablo se reconocía que todavía muchas veces le manejaba o le dominaba la carne. Ya lo dijimos en las clases pasadas. ¿Por qué se piensa que el Señor permitió y nosotros no somos nadie para cuestionar al Señor? Le metió un aguijón en la carne porque Él tenía a veces inclinaciones a exaltarse al mismo. Y Él no discutió ya más con el Señor. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Y si Pablo tenía una debilidad, que era la altivez, que era la soberbia, ¿usted cree que usted no tiene? Vamos a pensar que nosotros, está todo impecable. Seguramente el Señor tendrá que mandar tal vez algún aguijón para mantenernos a raya. Vamos por último a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22. Y eso es lo que más le duele a la gente, o le cuesta reconocer. No, pero yo no era tan malo. No, usted se equivoca, pastor. El Espíritu se equivoca. No, algo anda mal. No anda nada mal. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. 1 Tesalonicenses 5, 22. Y acá viene luego el desafío, una vez que el Espíritu ya está en nuestro espíritu y ya está avanzando sobre nuestra alma. 1 Tesalonicenses 5, 22. Acá viene el desafío, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque va a venir la tentación para que usted vuelva a reincidir. Va a venir la tentación para que usted vuelva a adulterar, a fornicar, a mentir, a tener ese carácter, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes falencias. Verso 23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Esa es la meta del Señor. ¿Usted se lo va a permitir o no se lo va a permitir? No, bueno, hasta aquí nomás, el agua hasta los tobillos, el espíritu 15% me alcanza, con tal que llegue a la meta. No, cuidado con ese tipo de pensamiento que te puede salir mal, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. ¿Y por dónde comienza? Y todo vuestro ser, espíritu. Por ahí hay que empezar. Usted no construye una casa, digamos, poniendo el techo, no, tiene que hacer el cimiento, tiene que hacer el encadenado, tiene que hacer las columnas, tiene que hacer primero todos los encadenados para que después la estructura de las paredes puedan soportar. El espíritu tiene que ser resucitado, de ahí hay que sacar al alma, el dominio del alma, de la vieja naturaleza, se tiene que ir de ahí. Ahí entra el Espíritu Santo, el Espíritu de Yeshua, Él es el Rey de Reyes, Él comienza a reinar, Él está en control del Espíritu y ahora va a querer gobernar con amor y con paz sobre nuestra alma, pero necesita constantemente de sus permisos. A ver, me viene esta idea, no es muy buena, pero ahora que están molestando tanto con el tema del celular, ¿verdad? Prácticamente yo todas las aplicaciones no les doy permiso, ¿verdad? O sea, cuando necesito una aplicación, solo por esta vez, ¿no? Para una foto o para algo, ¿no? Entonces usted da permiso. Puede parecer extraño, pero no es extraño. El Dios soberano, el Dios omnipotente necesita, más allá de que ha entrado en su ser, necesita permanentemente de su espíritu, de que usted acepte, de que usted reciba, de que usted diga, sí, estoy de acuerdo con lo que vas a hacer, Espíritu Santo, ahora dentro de mi alma, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, nada más y nada menos que para el día de la venida del Señor. ¿Cómo estamos para el día de la venida del Señor, hermano? ¿Cómo estamos para el día de la venida del Señor? ¿Te congregas solamente hoy martes? Mañana miércoles terminó el culto. ¿Y tu vida? ¿Qué hay de tu vida? ¿Hay fruto del Espíritu? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Sos luz? ¿O sos oscuridad? No sos luz ni para vos mismo, ni para tu hogar, ni para tu familia, ni para el barrio. Hermano, todo esto tenemos que replantearnos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero obviamente, insisto con esto, hay un requisito. Hay que darle permiso al Señor. El Señor es un caballero. El Señor no viola, ya lo hemos dicho muchas veces. Él no entra por la fuerza. Él golpea a la puerta de nuestro corazón. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Nos volvemos a reencontrar la semana entrante con la ayuda del Señor, y este domingo, si el Señor permite, saldremos al aire
Íbamos a salir el anterior domingo, pero el clima no permitió llegar a ese lugar. Así que seguimos adelante, hermano. Estemos orando siempre los unos por los otros. Padre, gracias por tu palabra. Restaura, Señor, vivifica, resucita nuestro espíritu y santifica por sobre todo también nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos serte agradable todos los días de nuestra vida y alcanzar esa eternidad gloriosa que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Bendice a mis queridos hermanos y hermanas, amigos, que se han tomado el tiempo, y está muy bien que se paren tiempo para llenarse de tu espíritu, de tu presencia, a través de tu enseñanza, a través de tus gloriosas instrucciones que tú tienes para nosotros en este último tiempo, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno me los bendiga, queridos hermanos, sea el Shalom, la paz del Señor, tenga un buen descanso. Nos estamos reencontrando en cualquier momento cuando así el Señor lo disponga.